Muy buenas noches para ustedes y buenos días para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez devocional en casa. A mí se me hace, a lo mejor es ser agrandadito, es decir, esto es como para mí ya un clásico. Nos encontramos todos los martes a escudriñar la palabra, a aprender algo. La diferencia entre este día martes y las prédicas que están los días jueves y los domingos es que la enseñanza tiene como propósito que usted la use, la practique y le quede en su mente grabada. Bueno, mis hermanos, mis amigos, en esta hermosa mañana tengo una enseñanza preciosa. Voy a hablar sobre el libro de Juan. Y ojalá que usted pueda poner en práctica todo lo que se aprende en este día, porque he sentido de parte de Dios como que es importante. No es una enseñanza profunda o que traigo algo raro para decir. Es muy simple, es muy sencillo, pero que nos hace falta hoy. Es para este tiempo tan dificultuoso que está viviendo nuestra amada Argentina, con todos estos conflictos que están pasando en el mundo y en lo cual la Argentina también se ve envuelta. Le damos gracias a Dios porque dentro de todo en Argentina la cosa se está viviendo medianamente bien. Pero nosotros los cristianos necesitamos una palabra que nos socorra para este momento. Yo siempre he dicho, yo no quiero un Dios que no me pueda socorrer en los momentos difíciles. Justamente para eso quiero a Dios. Quiero un Dios que esté al lado mío, que me enseñe, que me guíe, que me muestre, que me libre, que me fortalezca, que me anime en un momento de dificultad. Y para eso está nuestro Dios. Y mire qué interesante, qué tremendo que es mi Señor. Voy a leer el primer versículo, que es muy sencillo. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que ella es muy afortunada por el suceso que ella va a vivir, le dice que va a tener un hijo y que el hijo que va a concebir va a ser puesto por el Espíritu Santo dentro del vientre de ella. Ella en un momento dado dice, ¿cómo va a suceder esto si yo no estoy casada? ¿No? ¿Cómo va a acontecer esto? Entonces el Señor le responde en Lucas capítulo 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Esa es la palabra correcta. Nada hay imposible para Dios. Con esa palabra se quedó María, a esa palabra se aferró María para vivir el milagro más tremendo, traer en su vientre al Mesías, al Hijo de Dios, al único y verdadero Hijo de Dios. Un milagro tremendo. Y voy a tomar el libro de Juan para hablar de 7 milagros. ¿Sabe que Dios es un Dios de orden? Y eso lo aprendí en esta semana cuando Lucas le dice, oh excelentísimo Teófilo, esto me ha parecido a mí bien, me ha parecido a mí bien y al Espíritu Santo ordenar las cosas que sucedieron. O sea, hasta ese tiempo no estaba en orden los sucesos de mi Señor. Pero fue Lucas el que quiso poner en orden. Aunque Dios es un Dios de orden, a veces nosotros los evangélicos estamos medio desordenados. Por eso Lucas ordena los sucesos de una forma cronológica, lo ordena correctamente. Y en el libro de Juan, hablando de orden, aparecen 7 señales que Jesús hizo. Déjeme que comparta la primera y me voy a remitir a la primera porque ahí empieza diciendo algo hermoso. Al atardecer del día se hizo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua, que más o menos calculan los autores en decir que son 100 litros de agua. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacá ahora
y llevarla al maestresala. Y le llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino para esta hora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó la gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este es el principio de señales. Es la primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea. Y van a haber 7. Y cada señal, quiera o no, tiene como la llave para mi necesidad. Dios las dejó ordenada de una forma sistemática, las puso en el libro de Juan, en el Evangelio Universal del apóstol Juan, para que te sirvan a vos y a mí, para cuando tengamos algún problema en alguna área de nuestra vida. Y él fue mostrando, para esta área hay una solución, para esta área hay otra solución. Y empiezo por la primera señal que hizo Jesús, la primera. Y es interesante porque el Señor la primera señal la hizo en una boda, ¿no? Es raro, y el milagro que hizo fue convertir el agua en vino. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser? En una boda, la primera señal, y convertir agua en vino, otro problemita mayor. Pero ¿por qué lo inicia? Porque en una boda se inicia el hogar. Justamente cuando dos personas se casan, están iniciando un evento que uno no sabe dónde termina. Jesús dignificó la institución llamada matrimonio en aquel día. Desde allí nace la célula más importante. Ahora entendemos por qué una boda o por qué es tan importante, ¿no? Porque es la primera señal que Jesús hizo ahí, porque justamente la boda es algo importantísimo y descolla, ¿no? Boda significa dar en matrimonio. O sea, que se supone que cuando una persona se casa, ya hace la boda, la fiesta, ya la persona se dio en matrimonio. Quiero decir algunas cositas acá. Jesús estuvo en una boda donde legalmente se instituyó el matrimonio. ¿Me comprende usted? Jesús estuvo donde hubo orden. Jesús vino a poner el sello de aprobación, donde las cosas son hechas bien, donde está todo en orden y donde todo está correctamente. ¿Sabían ustedes que las bodas duraban 7 días y muchas veces duraban 14 días? O sea, eran bastante largas. El novio iba a buscar a la novia, se juntaba con todos sus amigos, que el amigo del novio, por eso la Biblia habla del amigo del novio, y iba hacia la casa de la novia con todos sus amigos. Era como el último momento de soltería, ¿ya? Y después que llegaba a la casa de la novia, él llevaba dote, llevaba joyas para que la novia se viera hermosa, y era como esa dote que él daba por lo precioso que iba a recibir. Y resulta que la novia se ponía un velo. Bueno, esto es muy gracioso, pero se ponía un velo. Justamente era como para cuidarse, todavía no había entrado a la boda especialmente. Y de ahí en más, el padre también le daba dote a la novia y le daba doncellas para que la acompañaran, para que trabajaran al lado de ella, para que entendieran el hogar. Y de ahí en más, iban a la casa del novio y allí se armaba la fiesta, ¿no? Lógicamente el novio tenía que caminar para buscar a la novia, y ahí se entiende cuando en la boda, la fiesta, demoró el novio porque a veces era distante. Y de ahí en más, viniendo con la novia, había fiesta, alegría en el camino y había algarabía, ¿no? Llegaba hasta hacia el hogar y de ahí en más empezaba la fiesta, se cerraban las puertas. Y eso nadie le entraba a salir esa noche porque estaba la fiesta. Muchas veces el novio o el padre pedía que fueran vestidos de una manera y todos los invitados tenían que estar vestidos conforme se le había podido poner o se le había pedido, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en esa boda? En esa boda tan hermosa fue invitado a Jesús y María, la madre de Jesús, y todos sus discípulos.
Qué acertada es invitar a Jesús, que Jesús esté en el inicio de nuestra boda. Ahora sucedió algo, lo inesperado. María se enteró que el vino se había terminado. No había más vino. No había más vino. Lo único que había era agua. Y esto es un problemón. Yo pensé, agua, ¿no? Que tiene poco o ningún sabor. Eso es agua, ¿no? Lo único que hay es agua, que no tiene nada de sabor. Y en esto dejo un ejemplo espiritual. Por eso empieza por la boda, por eso habla de matrimonio, ahí empieza el matrimonio. El matrimonio empieza con algarabía, muy jocoso, todo, pero llega un momento que lentamente la cosa empieza a modificar, se empieza a ver una realidad que no se comprendía y no se sabía y no se entendía. Y la cosa empieza a ser insípida. Por eso le he puesto esta primer señal, el Señor de lo insípido. Lo único que hay agua. El agua no tiene sabor, el agua no tiene olor y el agua no tiene color. Y muchas veces lo que empieza en fiesta termina no teniendo color, no teniendo sabor y no teniendo olor. No teniendo nada. Cuando hablo de olor es el olor fragante que habla la Biblia. Cuando hablo de sabor dice la sal de la tierra. Y cuando hablo de color habla de la luz, de la belleza. Todo se había perdido. Me imagino la actitud del maestresala, los invitados que vieron que empezó a escasear el vino, que era símbolo de gozo, que era símbolo de alegría, ¿no? Miren qué tremendo, esto es, donde está el Señor las cosas suceden diferente. Porque eso es lo que le dice el maestresala. Tú has hecho mal, primero diste el peor vino y por último diste el mejor. No se hace así, primero se da el mejor vino. Así es el mundo al principio te da lo mejor, te engaña con lo mejor y después viene lo peor. Después viene el conflicto, después viene la dificultad. Así sucedió. ¿Qué hizo María? María dijo, Jesús está acá, mi hijo está acá. Él es Dios, Él está acá. Así que fue donde estaba Jesús y le dijo, se terminó el vino. Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver yo con todo esto, mujer? Jesús le estaba diciendo a María que el propósito de Él era obedecer al Padre en una tarea especial que Él traía, salvar al mundo. Pero María le fue a pedir, haz un milagro. Esta gente se quedó sin vino. Por eso Jesús le dijo, señora, muy respetuosamente, es que, ¿qué tengo que ver en todo esto? Yo vine a otra cosa. Pero entonces María fue y le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él dice. Todo lo que Él dice. Listo. Entonces Jesús, viendo la necesidad, vio unas tinajas que cabían 100 litros de agua, 6 tinajas, dijo, llénenla de agua, que eran agua para la purificación, llénenla de agua, y después que la llenaron de agua, llamó al maestresala, habrán metido algo allí para sacar en un jarro lo que había allí, y el maestresala le dijo, llamó a uno y dijo, denle al maestresala que pruebe, y cuando el maestresala probó, era el mejor vino que había, era lo más rico que habían tomado. Mire qué tremendo milagro. Cuando el maestresala probó ese vino, fue al novio, le dijo, has hecho mal, dejaste lo mejor para el último, para el último. Él no sabía que allí había sucedido un milagro. Dios convirtió lo que no tenía sabor, lo que no tenía olor, lo que no tenía color, lo convirtió en lo más sabroso que puede haber. Mis hermanos queridos, esta primer señal hizo el Señor. O sea, es la primera señal. Usted tiene que tenerla por importante. El Señor puede cambiar tu vida insípida, tu vida sin sabor, sin color, sin olor, tu vida que ha perdido todo sabor, ese hogar, ese matrimonio, ese conflicto, esa lucha, esa prueba que estás llevando. Dios puede cambiarla. Él tiene la llave para modificar esa situación. Y dice, esta fue la primer señal que el Señor hizo. La segunda señal, y dice bien claro, y esta fue la segunda señal, si después usted lo lee en su casa, dice que el Señor sanó a un ciego.
La persona que el Señor sanó, perdón, no sanó a un ciego, sino sanó a un enfermo, está en Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino es en su propia tierra. Cuando oyó que Jesús, un oficial, oyó que Jesús estaba allí, que había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creería. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Saben, mis hermanos, este oficial vino con una necesidad tremenda. Su hijo estaba gravemente, estaba muriendo, estaba partiendo de este mundo. El padre vino a suplicarle, se enteró que Jesús estaba allí, viajó como 8 horas para encontrarse con Jesús. Cuando le dijo Jesús: necesito este milagro, Jesús le dijo: ustedes me buscan porque vieron señales, creen porque vieron señales. O sea, ese hombre había creído porque vio señales. Perfecto. O sea, el Señor no está en contra de las señales, pero el Señor no quiere que bases tu fe en las señales, sino que bases tu fe en la palabra de Dios. Jesús le dijo como una recriminación: porque viste señales, has creído. Entonces él le dijo: ven a mi casa, por favor, ven a mi casa y sana a mi hijo, por favor, te lo suplico. Y el Señor le contestó, dijo: ve, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Ahí él elevó a este hombre a otro nivel de fe. Ve que tu hijo vive. No vio. Hasta aquí él vino porque vio señales. Pero ahora lo lleva a un nivel donde sin ver se cree. Ve porque tu hijo vive. Y él descendió a su casa creyendo que su hijo vivía. Cuando llegó le dijeron: tu hijo está bien, ya desapareció todo peligro, está completamente sano. Lo primero que preguntó, dijo: ¿a qué hora se sanó? Y comprendió que fue en el mismo momento que Jesús le dijo: ve que tu hijo vive, ve que tu hijo vive. Y dice la Biblia que él y toda su casa se convirtieron al Señor y se entregaron a la fe de mi Señor Jesucristo. Es que el deseo de mi Señor no era solamente sanar a su hijo, sino que Cristo entrara en su casa. ¿Se acuerda que le enseñé el otro día que el milagro tiene como propósito un inicio nuevo y un cambio, una modificación de lugar? De ahí en más, la gloria de Dios entró en la casa de este hombre. A este milagro le he puesto el Señor de la distancia. El Señor no necesita ir donde tú estás. El Señor puede decir: ve que tu hijo vive, y tu hijo vive. Por eso es tan importante. ¿Cuántas madres hay que tienen hijos en las cárceles? ¿Cuántas madres hay que tienen gente enferma? ¿Cuántos de nosotros tenemos una necesidad que necesitamos que Dios haga y está a distancia? Él es Señor de la distancia. Como Él era Señor de lo insípido, Él también es Señor de la distancia. Él puede obrar si tú clamas allí donde está, y puede sanar, puede obrar, puede hacer un milagro sobrenatural sobre aquella persona. No importa la necesidad que tenga, porque Jesús le dijo a María: nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Esta, dice el pasaje textualmente, fue la segunda señal que él hizo. La segunda. La primera es que él puede convertir el agua en vino. Él restaura lo insípido. Él puede darle sabor a tu vida. La segunda, él puede obrar a través de la distancia. No hay distancia que no se amengüe, que no se humille delante de mi Señor y el Señor haga el milagro y el Señor entre en ese hogar. Tú puedes orar por una familia incrédula, por familiares tuyos incrédulos en este tiempo, o por personas que están en el hospital infectada o enferma de lo que fuere. Puedes orar y el Señor va a obrar de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Ahora le voy a hablar del tercer milagro. Este lo conozco muy bien porque lo he predicado muchas veces. El paralítico de Betsaida. El Señor va pasando por un lugar y le cuentan que allí hay un hombre que está 38 años postrado.
Había un estanque, había mucha gente enferma, estaba toda esa gente enferma allí porque un ángel descendía cada un año, movía las aguas y las aguas se hacían salutíferas. El primero que tocara las aguas quedaba sano de la enfermedad que tuviese. Pero dijeron, ese paralítico que está ya postrado lleva 38 años así. Le he puesto a este enseñanza el Señor del tiempo. Para el Señor no hay tiempo. El Señor es el Señor del tiempo. Él tiene pasado, presente y futuro en sus manos. Él puede obrar. Para Él no importa el tiempo que sea que tú llevas ese problema, la dificultad, que tú estés allí. Este hombre estaba estancado. Llevaba mucho tiempo viviendo este estancamiento, 38 años. Esto me hace acordar del pueblo de Israel dando vuelta sobre el mismo problema y sobre el mismo conflicto, sobre la misma lucha. El Señor le preguntó a ese padre que trajo a su hijo, que a veces caía al fuego y que a veces caía al agua, le preguntó, ¿hace cuánto tiempo que sucede esto? Desde niño, o sea, hace muchos años. Ya el Señor tiene que obrar. Él es el Señor del tiempo. Lógicamente, para estar tanto tiempo allí estancado, hay que tener un argumento muy fuerte dentro de la mente. Los argumentos son tremendos, son tremendos. Yo a veces me pongo a pensar en Hitler. ¿Cómo Hitler pudo matar 6 millones de judíos? ¿Qué argumentos diabólicos tendría ese hombre en su mente para poder vivir, para poder dormir a la noche? Bueno, la Biblia dice que este hombre tenía argumentos. Y el argumento de este hombre era, no tengo y otros, no tengo y otros. Saben, hermanos, cuando hay pecado en la mente, cuando hay argumento pecaminoso, se nota y se percibe en el estancamiento que la persona vive en todas las áreas. ¿Saben? Cuando una persona está estancada, no hay creatividad. Y no hay creatividad porque hay pecado. ¿Saben que la falta de creatividad es uno de los grandes males de la vida? ¿Se acuerdan cuando 4 muchachos traían un paralítico y se encontraron que la casa estaba atestada de gente y no se podía entrar? Ellos usaron la creatividad y con la creatividad subieron al techo, rompieron el techo, bajaron al paralítico y el paralítico fue sanado. Nos está faltando creatividad. Tiene usted que pedirle a Dios que Dios sane su mente, destruya esos argumentos para tener creatividad. Mire, mi hermano, al pasar los años, este hombre fue asimilando eso como algo natural. ¿Con qué facilidad nosotros a lo malo le empezamos a llamarlo bueno? A lo malo le llamo bueno. Hasta puedo ayunar, puedo buscar a Dios, puedo hacer esto y esto otro, y a lo malo le llamas bueno o le llamamos bueno, ¿no? Al pasar los años las cosas se vuelven natural. Este hombre se había rendido frente a esa situación, pero el Señor apareció, el Señor de los tiempos. Le dijo, no me importa los años que lleves así. Levántate, le dijo. No discutió con el hombre. No, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Basta, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sanado. Se reventó una cloaca de maldición que 38 años había albergado en su corazón. Y ese hombre tomó su lecho y se fue caminando hacia su hogar. ¡Qué tremendo! 3, ¿se acuerda el primero? Jesús, Dios, es Señor de lo insípido. Convierte el agua en vino. Segundo, el Señor puede sanar a la distancia. El Señor es Señor de la distancia. Y este tercero, el Señor del tiempo. No importa los años que lleves con esa dificultad, Dios lo puede sanar. ¡Qué mal que está dicho! Esa palabra nunca va a cambiar. Lo estás maldiciendo y lo estás atando al tiempo sin saber que tu Dios es Señor del tiempo. En San Juan capítulo 6 está la cuarta señal. Y es hermoso, no es necesario que lo lea. Es la señal de la multiplicación. La gente seguía a Jesús. Lo seguía porque Él hablaba de una manera tan hermosa. Él tenía autoridad. No como tenían los fariseos ni los saduceos. Él hablaba de otra manera. Los niños lo buscaban con su permiso. Los niños se le acercaban. Los niños le buscaban, ¿no? Ahora, de repente, se junta tanta gente.
Dice la Biblia que eran cerca de 5.000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Y ya se hacía tarde, ya se estaba oscureciendo. Y Jesús le dice, den ustedes de comer a esta gente. Porque alguien me dijo, Señor, envíala para otro lugar porque ya es tarde. Aún más, le dicen, 200 denarios no alcanzaría para darle de comer a todos ellos. ¿Sabe que un día un jornal de trabajo era un denario? O sea que eran 200 días de trabajo. No, yo me puse a pensar, ¿cuánto sería? Por ejemplo, vamos a suponer 1.000 pesos por día, posiblemente. ¿Ya? 200.000 pesos no alcanzaban para darle de comer. Si estaba Marco, ¿qué ganancia se hubiese hecho Marquito Alegre vendiendo pan allí? ¿No? Pero no estaba Marco. Gracias a Dios estaba Jesús. Entonces Jesús dijo, denle vosotros a comer como para ver qué iban a hacer. El Señor sabía lo que tenía que hacer. El Señor estaba completamente sabido. Entonces, ¿sabe? El Señor, ¿qué hizo? Algo tan lindo. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para darle de comer a esto? Y probándole, el Señor le dijo, denle vosotros de comer. Él dijo, 200 denarios no alcanzaría. Pero Andrés, el hermano de Pedro, dijo, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué hacemos con eso, mis hermanos? ¿Sabe? Yo estaba pensando que en esta cuarentena un montón de cosas se están terminando. Se están terminando, la esperanza, se está terminando con las ganas que empezamos, posiblemente. Se está terminando la relación en la familia. Empezaron a saltar las broncas, estamos muy encerrados, estamos muy juntos, estamos muy pegados. Empezaron a saltar conflictos, empezaron a saltar luchas, empezaron a brotar pecados que habían sido sepultados, empezaron a nacer pensamientos impíos dentro del corazón, hay un montón de falta, empezó a menguar la economía, empezó a escasear en la alacena lo que en un momento, a pesar de la cuarentena, había. Está viendo ese problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y un muchacho aparece con 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué se hace con eso, mi hermano? ¿Qué se hace? Con tan poco, ¿qué se hace? Pero lo importante es que Jesús quiere que tú sepas y quiere que yo sepa que algo se puede hacer con lo poco. Leí una frase. Mira lo que dice. Tú haz lo que puedas, tú haz lo que pueda. Yo haré lo que pueda y el Señor hará lo que no podemos hacer nosotros. Tú haz lo que puedas, yo hago lo que puedo y el Señor va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. A lo mejor tú tienes tan poquito como esa mujer y como esa viuda que tenía un poquito de aceite nada más en la época de Eliseo. Pero con ese poquito se puede hacer un milagro tremendo, mi hermano querido. ¿Y sabes lo que noto acá? Noto la mentalidad de equipo. Felipe, Andrés, el muchacho, los 12 discípulos, ellos también fueron parte del milagro, porque ellos trabajaron en el milagro. Es cierto, Jesús multiplicó el pan y los peces, pero ¿quiénes los repartieron? ¿Quién trajo el poquito pan y los 2 pececillos? ¿Quién dijo, hay un muchacho que tiene? ¿Quién fue Felipe que dijo, Señor, ¿qué hacemos con la gente? Todos colaboraron. La mentalidad de equipo para que el milagro, cuando la casa se une, sucede el milagro. Mi hermano, todos sabemos lo que pasó. Empezaron a repartir. Más de 20.000 personas comieron con 5 panes y 2 pececillos. Un milagro. Pero aún más, el Señor dijo, todo lo que sobra, júntenlo. Y sobraron 12 sectas. Eso se llama ahorro. Ahorro. Comieron hasta saciarse, pero el Señor no lo tiró. No dijo, déjenlo para los animales. No. Eso no es correcto. Por eso que el Señor fue tan sabio. 12 sectas sobraron. Ahora, ahí está. El Señor es Señor de la escasez. Yo quiero que tú sepas que si en tu casa está faltando algo, el Señor proveerá. Jehová Dios es mi pastor, nada me faltará. Pero Él dejó este milagro porque es una llave que tú tienes en tu corazón. Quiero que sepas que el Señor lo puso para que tú entiendas que tienes una llave que aunque tengas
unos panes y unos pececillos, Dios puede alimentar. Y como en la casa de esa viuda, el aceite ni la harina va a decaer ni va a faltar. El Señor quiere que aprendas de este milagro sencillo y simple, que allí está la provisión para tu familia. El primer milagro, ¿se acuerda? Aguas insípidas. El Señor las convirtió en vino y le dio sabor al matrimonio, a la boda. El segundo milagro, ¿se acuerda usted de aquel hombre que tenía a su hijo enfermo? Ese oficial, y el Señor dijo, ve, tu hijo está sano. El Señor es Señor de la distancia. Usted no necesita ir al hospital para sanar a ese enfermo. Usted no necesita ir a ver a ese hermano para sanarlo. Usted ore en el nombre del Señor y Dios va a obrar en la distancia. Mi hermano querido, habían 8 horas de viajes que tuvo que viajar ese hombre, pero no fue necesario. Jesús no movió un pie, dijo la palabra y la palabra fue derecha, fue recta y no volvió vacía, mi hermano querido. El tercer milagro, el Señor es el Señor del tiempo. ¿Qué importa si hay un hombre 38 años postrado? El Señor lo sana y le dice, levántate, ponte en pie, toma tu lecho y anda, por más que tenga argumentos tenebrosos en su mente. ¿Y sabe qué le dijo a ese hombre? Vete y no peques más, para que no te vuelva lo que te pasó, lo que te sucedió. Evidentemente era un pecado sexual, un pecado de perversión sexual que tenía ese hombre. Y después el cuarto milagro, la escasez. El Señor es Señor de la escasez, mi hermano querido. El quinto milagro, el Señor viene caminando sobre el mar, ¿no? Él pasa por un lugar donde dice que siempre había muchos vientos, era un lugar bajo y los vientos embolsaban, ¿no? Él es el Señor del mar con el viento contrario. ¿Saben que el mar en la Biblia significa multitudes? Y viento contrario, a veces tenemos todo en contra, todo en contra. No sé si a vos a veces te pasa que todo está en contra. Hasta el perro está en contra. La situación económica está en contra. La salud está en contra. La cuarentena está en contra. Los políticos pareciera que están en contra. Todo se viste de gris, todo se viste de oscuro. Todo cambia de la noche, todo lo tenés en contra. Dice que los discípulos ya habían navegado como 4 kilómetros a 5 kilómetros y medio. O sea que habían navegado bastante, estaban cansados. En el otro, en Marco y en Mateo, dice que ya no daban más. Y las olas eran inmensas porque los vientos, como eran contrarios, levantaban grandes olas que parecía que la barca se hundía. Y de repente, pero ellos estaban solos, Jesús no estaba allí, Jesús estaba en un monte orando. ¿Qué similitud, qué paralelismo a lo que sucede hoy día? Pareciera que Jesús nos ha dejado solos en esta cuarentena. No, Él está en su lugar, sentado a la diestra del Dios Padre. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Ellos parecían que estaban solos, pero de repente alguien venía caminando sobre las aguas. Algunos dijeron un fantasma y él dijo, no, soy yo, no temáis. No temáis. Juan no habla de que Pedro bajó y anduvo, porque a Juan no le importa eso. Juan lo que quiere decirte que cuando el mar se pone bravo y el viento es contrario, mi hermano, Dios viene caminando hacia nosotros. A lo mejor no camina el pastor hacia tu casa, no camina el líder hacia tu casa, no camina el evangelista hacia tu casa, no camina un hermano hacia tu casa, pero Dios va caminando, va hacia tu hogar. ¿Y cuál es el mensaje? No tengas temor, no tengas miedo. Y cuando lo vieron subir a la barca, dice que todo se aquietó y enseguida llegaron a la orilla. El Señor, Él es el Señor maravilloso, el Señor del mar con vientos contrarios, aunque todo esté contrario. Entonces tú tienes que saber que tienes llave también para cuando todas las cosas están mal. Cuando el día malo aparece y todo es contrario, cuando el león rugiente anda buscando a quien devorar, tú tienes la llave, la tienes en tu corazón, solamente tienes que creer, nada más que creer. Y el sexto milagro es el milagro de un ciego, el Señor de la desesperanza, un ciego desde nacimiento. Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. Había visto alguna vez. Recobrarla no era tan difícil como cuando alguien nació ciego. El Señor tenía que crear, porque Él nació ciego. Tenía que crear allí para que ese hombre recibiera la vista
¿no? Pero hay una pregunta al principio del milagro. ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? ¿Cómo andamos metidos en quién pecó? ¿Qué te importa a vos quién pecó? Lo que a vos te tiene que importar es que el milagro va a suceder. No, ¿quién fue? ¿Quién sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es algo tremendo. Siempre, lógicamente, en la Biblia, en la antigüedad, se consideraba que si alguien tenía una enfermedad así, alguien pecó como algo hereditario, ¿no? Y el Señor le contesta algo tremendo. No. Ni el Padre ni el Hijo pecó, sino para que la obra de Dios se manifieste. Para eso existe esa enfermedad. O sea, Dios permitió esa enfermedad cuando nació ese niño ciego, cuando la partera o el partero le dijo, es ciego, no va a ver nunca. El Señor dijo, no, esto lo estoy haciendo porque un día yo lo voy a sanar, voy a mostrar mi gloria, ¿no? ¿Sabe qué hizo el Señor? El Señor nunca hizo nada igual. El Señor nunca hizo nada igual. El Señor escupió al piso, saliva, juntó, hizo lodo. Después que hizo lodo, le puso en los ojos y lo envió a un estanque de Siloé. A mí me encanta, porque el Señor no tiene ritualismo malos. Si hay algún ritual, como el ritual que tenía Daniel de orar 3 veces al día mirando por la ventana, buscando una salida a la esclavitud del pueblo de Israel. Pero el Señor no usaba ritualismo falso. El Señor siempre o sanaba así, o sanaba acá, o le escupía, o lo tocaba, o le decía, sé sano. Dice la Biblia que lo envió al tanque Siloé, que es el tanque del enviado. Ese hombre obedeció. Siempre un milagro es 50% humano y 50% divino. Si no hubiese obedecido, no hubiese recibido la bendición de cobrar vista. Y cuando fue, se lavó en el estanque Siloé y recibió la vista. Mi hermano, Él es el Señor de la desesperanza. ¿Por qué digo desesperanza? Cuando esto es irreversible, pastor. Nació así. Nació así. Naciste así, vas a morir así. Tu papá era un clavo y vos sos un clavito. ¿Vio esos famosos dichos? Claro. Ahora, la desesperanza, cuando entra en nuestro corazón, cuando invade nuestra vida, cuando ya no hay más esperanza. Más esperanza. Hemos perdido la esperanza. Porque lo último que se pierde es la esperanza. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Señor sanó al ciego cuando no había esperanza, mi hermano querido. Y termino con esto último. El Señor es Señor de lo imposible. Nada hay imposible para Dios. Jesús estaba en un lugar y le vinieron a avisar, el que ama está enfermo. Los que el Señor ama también se enferman. Por favor, anótelo. Los que aman al Señor también se enferman. Ahora, no voy a hablar de teología en este día sobre la enfermedad, no tengo tiempo. Pero el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Tiene que entender que a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. O sea, Jesús dijo, no, Lázaro me ama, así que esta enfermedad no trae ningún problema. Es para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús apareció recién a los 4 días. Y cuando va llegando aparece Marta, y Marta entra de así. Lo tenía guardado en su corazón. ¿Vio que a veces uno se enoja con Dios? Yo no lo podía creer esto, pero uno se enoja con Dios. Yo un día tuve un sueño y en ese sueño Dios me reveló por qué había pasado eso. Y cuando me despierto llorando y a los gritos diciéndole, Dios, ¿por qué me avergonzaste? O sea, yo estaba enojado con Dios. Marta llegó a donde estaba Jesús y le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. O sea, la bronca de que el hermano había muerto. Ella creía, lógicamente, que Jesús podía haber sanado a su hermano, pero le faltaba crecer mucho más arriba. Le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Crees esto? Sí, yo sé que tú vas el día postrero. No entendía que Jesús podía levantar de los muertos ese mismo día. Van a buscar a María. Cuando María llega, la más espiritual, la que ungió, la que contempló, le dice lo mismo. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Es como un elemento que hay en el corazón de la persona.
No, si no hubieses estado acá. Jesús le dijo, vamos, ¿dónde le pusiste? Y cuando fueron, le dijo, quiten la piedra. ¿Vio? Otra vez, el hombre colaborando en el milagro de Dios. Y María dice, Señor, no, está podrido. Hace 4 días que está allí. Hiede ya. Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Si tú creyeras, vas a ver la gloria de Dios. Porque Dios es Señor de lo imposible. Lo imposible para ti, para mí, es posible para Dios. El Señor dejó este relato para vos y lo dejó para mí, para que nosotros sepamos que si hay algo imposible, Dios está predispuesto a bendecirnos y a cambiar la historia. Y alzando los ojos al cielo, para que escuchen los demás, dijo, Padre, yo sé que siempre me oye, para que todos los demás supieran que la gloria era de Dios y para Dios. Y gritó con voz de trueno, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, todo envuelto en un sudario, le dijo, quítenselo. Y Lázaro se fue correctamente. Déjeme que le nombre los 7 milagros y ya con esto estoy terminando. Él es Señor de lo insípido. Él cambia el agua en vino. Él es Señor de la distancia. No importa la distancia, Él puede sanar a quien Él quiera. Puede hacer un milagro a distancia. Él es Señor del tiempo. No sé cuántos años llevas postrado en esa situación, estancado, enfermo en esa situación. Para Dios no hay problema. Él es el Señor de la escasez. Puedes tener muy poco esta noche para comer. Puedes tener casi nada. Dios te va a sorprender con un tremendo milagro y poderoso milagro. Él es el Señor del mar con vientos contrarios, cuando todo es contrario, cuando está el día malo, cuando el león rugiente anda desesperado buscando a quien devorar. Mi hermano querido, Él es el Señor también del día contrario. Él es el Señor de la desesperanza, cuando ya no tenemos más esperanza, cuando se es ciego de nacimiento, cuando la gente anda diciendo, ¿quién pecó? ¿Pecaste vos? ¿Pecaste otro? El Señor tiene esperanza para ti. Confía en Dios y Él hará. Y por último, Él es el Señor de lo imposible. Él es el Señor de lo imposible. Jesús le dijo a María que nada es imposible para Dios. Jesús le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y el Señor en Marcos 12:24 le dice a los discípulos, porque ven a otra persona, vienen los saduceos, le cuentan una historia de que una mujer tuvo un matrimonio, murió el marido, llamaron a un hermano del que murió y también murió, llamaron al otro hermano y así hasta 7 hermanos, todos murieron. Entonces la pregunta, ¿quién allá en el cielo va a ser el esposo de esa mujer? El Señor le dijo, erráis en esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. A veces podemos saber la escritura, pero no sabemos el poder de Dios. Mi hermano querido, Dios tiene poder. Quiero que usted sepa, Pablo dijo, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios. Dinamita de Dios, ¿para qué, mi hermano, señale? ¿Para qué? Para cuando el hogar cae en insipidez. Cuando la familia ha perdido el sabor, el gusto, el olor, el color, cuando todo se desmorona, cuando todo se hace ocaso, cuando todo se viste de gris, el Señor tiene poder para cambiarlo. El Señor tiene poder sobre la distancia. Cuando la persona necesitada está a distancia o cuando se pone distancia entre los cónyuges, el Señor tiene poder para hacer un milagro. El Señor tiene poder en el tiempo. Pase lo que pase, los años que hayan pasado, Dios puede levantar. Mira Israel cuando parecía que estaba perdido, después de que lo siguió Hitler, después que en Europa padecieron tanto, después que quedó un pequeño remanente, Dios los levantó y los trajo de todos los rincones de la tierra y formó su pueblo, Para Él no hay tiempo y habían pasado miles de años. El Señor es el Señor de la escasez. Por más poco que tenga, el Señor te puede responder. Por más que tengas algunos panes y unos peces, Dios puede darle de comer en esta cuarentena a tu familia. Quiero que lo sepas, tus hijos no van a pasar hambre. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aunque soy viejo, he visto eso.
Y por último y casi último, el Señor es Señor del mar con viento contrario. Todo contrario, todo contrario. Ay, no quiero hablar tanto de eso, pero todo contrario. El Señor viene caminando hacia ti y te dice, no tengas temor, no tengas temor. Y por último, mi hermano, penúltimo, el Señor es el Señor de la desesperanza cuando hemos perdido la esperanza. Hay en un libro, no me acuerdo hoy, donde habían perdido la esperanza. Se había perdido, creo que es en la época de Ezequiel. En los valles de huesos secos se había perdido la esperanza. Ya no había más esperanza. Y Dios de ese valle de huesos secos levantó un ejército. Dios puede hacer algo tremendo si tú tienes esperanza. Y por último, el Señor de los imposibles. Y Él es ya. No, ya se pudrió todo. No, esto no tiene reversa. Esto no tiene cambio. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te lo he dicho. 7 herramientas, mi hermano. 7 herramientas. Mi hermano, ¿qué vas a hacer hoy? Búscala en Juan. Los 7 milagros están en el libro de Juan. Fíjate, en uno de esos milagros está tu necesidad. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no se muda, Dios no cambia. Entiendo tu aflicción, entiendo lo que estás pasando. A lo mejor la cosa se puso fea. A lo mejor perdiste la alegría, el gozo y empezás con un sentido de pérdida. Vas perdiendo cosas. Perdiste la distancia. Todo es contrario. Has perdido la esperanza. Y es de ya. Ha pasado mucho tiempo, pastor. En algunas personas Dios me hace sentir que se juntan 4 o 5 cosas a la vez. Si una es difícil, ¿cuánto más 4 o 5 cosas en una misma situación, en un mismo hogar, en una misma familia? Pero Dios ha puesto esta palabra en mi corazón. Son llaves de oro. Dios las dejó ordenadas sistemáticamente. Esta es la primera señal, esta es la segunda señal. Y son 7 señales porque en la Biblia el 7 es el número perfecto, lo que te satisface. Dios te dio las herramientas perfectas para que tú salgas de esa situación. Déjame orar por ti, Señor. Señor mío, desconozco la aflicción que esté pasando mi hermano. Estamos distantes, Señor. Pero tú me enseñaste por medio de esa historia de ese padre que tiene a su hijo enfermo a 8 horas, que para ti nada hay imposible. Yo suelto palabra por misericordia bajo la autoridad que Dios me ha dado. Ese problema se soluciona, ese hijo se sana, esa dificultad se pulveriza, ese conflicto se deshace, esas cadenas se cortan y esos yugos se pudren en el nombre de Jesús. A lo mejor estás pasando necesidad. Mucha gente está viviendo necesidad, pero para los justos hay una buena noticia. Dios va a proveer. Decile al justo que le irá bien, porque Dios va a proveer. Dios te va a alcanzar. Vendrán cuervos. Dios abrirá arroyos. Quédate tranquilo. Dios proveerá. Él es tu pastor. A lo mejor has perdido la esperanza. Te hayas arrinconado en tu casa. Estuviste a punto de no entrar en YouTube o entrar en Facebook para escuchar este mensaje. Estuviste a punto, porque ya has perdido la esperanza. No, que no se pierda tu esperanza. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a Dios? ¿Quién fluye? ¿Quién no me deja huérfano? Te puede dejar tu padre, tu esposo, tu esposa, tu familia, mas yo no te dejaré. Hay esperanza. Y por último, si todo se pudrió, si todo hiede ya, si han pasado los días y todo está bajo tierra. Es que ahí termina la historia del hombre. Uno puede acompañar a una persona hasta el mismo borde
de ese pozo hecho, pero de ahí en más no te puedo acompañar. Pero Jesús acompañó a Lázaro, lo acompañó. Lázaro fue a un lugar hermoso. Y después Jesús no solamente lo acompañó, lo llamó y le dijo: Lázaro, sal fuera. No estás solo, Dios está contigo. Estaré contigo donde tú vayas. Él no te dejará huérfano. Ahora escucha la palabra. Sal fuera. Sal de esa tristeza. Sal de esa depresión. Sal de ese ataúd de amargura, de odio, de bronca, de resentimiento. Sal de allí en el nombre de Jesús. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Gracias por todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te fortalezca. Que Dios te dé nueva fuerza. Iglesia, casa de misericordia. Misericordia significa que Dios se pone en tu miseria. Él se pone en la miseria de la distancia, de la escasez, de la desesperanza, de la distancia. Él se pone en la miseria del tiempo, y de cuando todo está perdido y está todo bajo tierra, Él se pone en tu lugar. Que Dios te bendiga. Que la paz de Cristo sea contigo, y espero que esta palabra sea de utilidad. Dios bendiga a mi amada iglesia. Siempre digo, está de más decirle que lo extraño, pero hoy quiero decirle que lo re extraño. Dios les bendiga.